Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Avenida Playa Ancha. Y la UPLA fue la sede de la tercera Jornada Internacional de Enseñanza de las Ciencias, organizada por la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, instancia que sirvió para discutir en torno a las problemáticas de esta materia en los distintos niveles educativos y mejorar su comprensión. Si la sociedad en general tiene un conocimiento un poco más completo de la ciencia, también es capaz de interpretar de mejor manera el mundo que le rodea. O sea, a ver, cuando a un estudiante de enseñanza media se le enseña ciencia, no está la intención, ojalá al llegar allá, digamos, pero la intención inicial no es precisamente que se transforme en un científico, sino que cómo, a través del conocimiento de la ciencia, él llega a comprender mejor su entorno. Si estudia biología, cómo entiende mejor cómo funciona su organismo y puede proteger mejor su cuerpo, o si estudia fenómenos de física, cómo entiende mejor lo que pasa en su entorno en términos de fenómenos físicos. Si aprende matemáticas, bueno, cómo eso le sirve para interpretar, no sé, pues, va a un negocio y tiene que calcular el descuento que le en una rebaja que le van a otorgar. Bueno, son muchas los elementos o las dimensiones que tiene precisamente el empezar a desarrollar una cultura científica que le va a permitir desenvolverse mejor en su entorno y entender mejor su entorno. Nuestro desafío totalmente es que la matemática llegue no como contenido, sino dependiendo de cada persona. Entonces, la labor del profesor va a ser conocer a esta persona, cómo aprende, cuáles son sus capacidades, si es kinésico, oral, visual y todo. Entonces, estas jornadas que se están haciendo es como, ya que las ciencias han sido tan cuestionadas, es como llegar a todo tipo de alumnos. Estamos viendo con todo este tema de la inclusión y específicamente la UPLA, que ha motivado esto. Nosotros como estudiantes de matemática, todos los semestres estamos haciendo proyectos de inclusión a través de la matemática. Entonces, ya en cuarto año nosotros tenemos las didácticas y todo para poder llegar a estas personas, porque no todos las entienden. La ciencia ha sido muy rechazada por todos los alumnos y es porque siempre se le ha dicho que es difícil, que no puede, que el que sabe matemáticas es inteligente, y no es así. Es solamente una herramienta que se da en la vida. Ya el que la estudia más allá obviamente tiene su dificultad. Entonces el desafío como profesores de la ciencia en sí es llegar a la persona. Esa es la clave, conocerlo y poder motivarlo y no tener una pizarra en donde tú escribes y repites ejercicios. El desafío que nos hemos propuesto es cómo nos organizamos para poder mejorar las dificultades que puede tener el aprendizaje de la ciencia en nuestro país, en particular en nuestra región. Desde el punto de vista de las necesidades especiales que tienen los estudiantes, particularmente en ciencia, en el aprendizaje de la ciencia, también son dificultades desde el punto de vista del proceso de enseñanza en ciencia para aquellos que tienen esas dificultades especiales. Por lo tanto, lo que se trata es desde el punto de vista didáctico, metodológico, cómo uno va mejorando y va dando opciones de trabajo a través de los propios talleres o de los propios cursos, de tal manera de en la formación de los futuros profesores tengan también esas habilidades desde el punto de vista de las competencias necesarias. Nosotros como profesores también jugamos un rol muy importante dentro de ello, porque no solamente vamos a estar enfocados en la materia,
también vamos a estar enfocados en la persona, ya que ellos no solamente pueden expresarse a nosotros como profesores, también podemos trabajarlo como si fuéramos más bien como un hermano dentro de la sala de clases. La idea es que nosotros tengamos más confianza con los alumnos para que ellos sientan que no solo somos una persona que impone respeto, nosotros también vamos a tener la confianza en ellos para poder ayudarlos en diferentes casos o problemas que ellos tengan. Entonces, uno de los otros desafíos que igual nosotros vamos a poder tener es la tecnología, que igual ellos van a encontrar muchas formas de cómo desarrollar diferentes habilidades, la cual nosotros también vamos a tener que estar a la par con ellos. Nosotros no podemos dejarnos llevar con lo que nosotros sabemos, mientras la matemática o diferentes ciencias van a seguir avanzando. El océano como escenario de imaginarios portuarios y de procesos históricos, culturales, identitarios y de violencia, pareciera ser un tema que está a la vista de todos los que vivimos en una ciudad-puerto como Valparaíso. Sin embargo, ignoramos constantemente la memoria histórica y los saberes que están escondidos detrás de este espacio. La literatura del siglo XX, principalmente lo publicado más o menos hasta la década del 70, que nos muestra un Valparaíso con un componente oceánico súper potente, muy presente, que de hecho configura toda la ciudad imaginaria que se concibe desde la literatura. En el fondo, los escritores de ese periodo nos muestran un Valparaíso que es un pueblo marítimo, que no necesariamente tiene un correlato en la realidad. Valparaíso y sus habitantes no necesariamente tienen una relación tan directa con el mar. Pero los escritores sí se encargan de crear y aportar ese imaginario, que a mí me parece sumamente relevante porque siento que en parte es lo que ha creado también esta imagen que hay a nivel nacional y global de Valparaíso como una ciudad-puerto con todo lo que eso conlleva. El mar en esta ciudad escrita ocupa un lugar sumamente relevante, por lo menos en el siglo XX. Como componente simbólico desempeña un rol que permite coordinar, aglutinar y dar sentido a una serie de ritualidades y prácticas que se desarrollan al interior de la ciudad, siempre hablando sí de la ciudad en un aspecto simbólico. Y ahí ponía algunos ejemplos de personas que tienen jerga marinera, que se sienten sumamente vinculados con el mar al punto que no pueden vivir sin él. Hay distintas prácticas y en la realidad, bueno, yo creo que no es tan ajeno tampoco porque seguimos usando nosotros una serie de componentes que usan un poco de la imaginería portuaria también. Siempre se habla, no sé, el choro de puerto, el porteño. El mar, que es una presencia impactante, al mismo tiempo es algo que uno termina internalizando, ¿no? Y lleva su vida por otros caminos. Cuando comencé a profundizar en la fotografía de Larraín sobre el puerto de Valparaíso, precisamente el mar no estaba presente, o estaba presente de una forma muy problemática. ¿Qué está pasando acá con esta fotografía que capta escenas tan esenciales de Valparaíso como son las escalinatas, como son los cerros, como son los ascensores, diversidad arquitectónica de la ciudad, pero que no fotografian el mar? Uno vive acá en Valparaíso, ¿no? El mar está presente, el comercio pasará por el mar, ¿no? El interés turístico pasará por el mar, pero la vida diaria no pasa necesariamente por el mar. La presencia de población negra en Chile y en Valparaíso en lo particular está muy invisibilizado y muy minorizado. Por suerte, como dicen algunos historiadores, nunca hubo aquí un componente negroide muy masivo, como si eso fuese algo positivo. Lo que da cuenta, digamos, de racialización que está implícita en la concepción de la nación chilena. Las patentes de corsarios que Bernardo Higgins le da a marinos ingleses, irlandeses y también chilenos para limpiar las costas de Chile de la Armada Española, también se prestó para tráfico ya no de negros, sino de polinésicos, ¿no? Entonces, la venta de esclavos en Valparaíso fue un negocio que duró muy entrado a la República. No fue algo que se acabó con la independencia y con la abolición de la esclavitud formal,
sino que hubo aquí un negocio que involucró a las grandes familias de Valparaíso y que generó una riqueza que está a la base de la construcción económica de la ciudad. Si uno mira los apellidos de las familias involucradas en el tráfico, puede entender por qué no hubo una visibilización mayor. O sea, Edwards, Tomás Ramos y otros, ¿no? Y claro, si ellos mismos son los que hacen la historia de Chile, evidentemente eso lo van a invisibilizar. Siempre cuando se habla de la migración en Valparaíso se habla de migración europea central. Franceses, ingleses, catalanes, alemanes, etc. Pero no se habla ni de los mapuches, ni los peruanos, ni los bolivianos, ni los negros, ni los polinésicos, que también constituyeron grupos migrantes que constituyeron a la población de Valparaíso, en especial a la población popular. O sea, también hay ahí una marca racial y una marca de clase puesta en juego en el discurso de la migración en Valparaíso. El quiebre se produce ya en el siglo XXI, con un contraste entre estas dos lecturas de la ciudad, donde hay un relato diferente que asume una postura mucho más crítica a nivel político-social. Hay un malestar respecto a lo que es el diseño urbano y el mar está prácticamente ausente en esta literatura. La literatura contemporánea de Valparaíso, actual siglo XXI, es una literatura sin mar. El relato que se escribe desde la parte administrativa política de la ciudad está planteando el regreso al mar, ¿ya? Están viendo la necesidad de que el porteño se reencuentre con su mar. Siento que el componente simbólico también aporta bastante en ese sentido, respecto a decirnos cómo somos y cómo nos relacionamos con los elementos que la geografía nos ha aportado y que de alguna manera constituyen también un componente de nuestra identidad, aunque nuestra relación no sea la más estrecha con ellos. La discusión en torno a los territorios, los desplazamientos, la memoria y las múltiples formas de normalización de la violencia realizadas por los medios de comunicación a través del uso de estereotipos, de cómo debemos pensar y hablar y actuar, fueron temas discutidos en el 10º Congreso Internacional Chileno de Semiótica realizado en la Universidad de Playa Ancha. Se hace fundamental principalmente trabajar la semiótica como disciplina, porque es un campo que nos permite problematizar en torno a la realidad contemporánea. La semiótica se preocupa fundamentalmente de los signos, pero los signos siempre en un contexto cultural, y justamente se transforma entonces esta disciplina en una herramienta muy potente, por ejemplo, para comprender el territorio, los movimientos, los desplazamientos, y justamente esa es la bajada del Congreso que estamos desarrollando actualmente en la Universidad de Playa Ancha. La sociosemiótica, el análisis sociodiscursivo, lo que permite es ver la inscripción de las huellas de lo histórico y de lo social en el discurso, y como trabajamos con discursos, con materias significantes que son verbales y no verbales, trabajamos con imagen, trabajamos con performance, trabajamos con canción y con música, trabajamos con historieta y revista, entonces las distintas materialidades en las que se inscribe el sentido nos permiten preguntarnos por las condiciones de producción de esas materialidades y ver ahí la problemática social, la mirada de los actores en relación con el discurso, con la construcción del sí mismo y con la construcción del otro. Trabajamos con jóvenes de zonas marginadas y fundamentalmente con dificultades para terminar la escolaridad, en condición de pobreza, por ahí de mucha pobreza. Entonces las expresiones de resistencia casi siempre son fragmentarias, son maneras de resistencia que no podrían considerarse como luchas frente al poder. Poder hacer una intervención especialmente en comunicación que implique un concepto diferente de la toma de la palabra del otro que tienen los medios masivos de comunicación. Uno de los problemas en territorio es que la prensa tradicional habla de zonas rojas y fundamentalmente plantea mapas de peligro en la cultura urbana que producen estigmatizaciones
geográficamente delimitadas, entonces vivir en un territorio que no tiene nombre de la calle o que no tiene número y que es peligroso, significa no poder adscribir a ese lugar para conseguir trabajo, o significa, por ejemplo, que el taxi no entre al barrio, o significa que si cruzas al centro la estigmatización es por portación de rostro o por lugar de vida. Pero por lo menos la mirada semiótica nos permite quizá profundizar en las preguntas, no las respuestas, pero sí en las preguntas del hoy, de lo multimedial, el exceso de información y al mismo tiempo el desconocimiento real de las fuentes de la información y de las informaciones verídicas o no que manejamos en la red, por ejemplo, y podemos trabajarlo. Cómo se trata la violencia, cómo se naturaliza y cómo muchas veces se justifica. Primero el efecto espejo, que dan tantas explicaciones sobre cómo se comete un crimen que finalmente estos crímenes vuelven a ocurrir en las mismas características. Y lo otro es que las víctimas tienen miedo de denunciar. La semiótica es una tremenda herramienta porque permite estudiar las significaciones. Cómo vamos construyendo estos distintos estereotipos y significados en torno a la violencia y en torno a lo que es ser mujer, que hay distintas formas de ser mujer. Los discursos de los lectores de medios digitales, ¿qué decían sobre las mujeres que eran víctimas de violencia de Estado? La que ejercen los policías, los gendarmes, personas del ejército, etc. Porque siento que en Chile aún es como un no problema. Desde el retorno a la democracia se cree que no existe violencia policial, que es un tema de la dictadura. Las víctimas deciden volcar sus denuncias a las redes sociales o a los medios digitales, y lo peor de todo es que si bien les permite difundir su caso, muchas veces los lectores prácticamente las crucifican. Uno mira los comentarios en las noticias y es como para perder la fe en la humanidad. Hay mucha violencia simbólica en los medios de comunicación a través de la construcción de estereotipos o estas ideas que están tan naturalizadas que la gente la ve como la normalidad. Entonces la semiótica lo que hace es que como divide todo en su significado y cómo se va generando, desnaturaliza esta idea de que es normal y va demostrando desde dónde surgen estas ideas y lo nocivas que son. Justamente este espacio académico tiene esa finalidad, a través de la semiótica intentar comprender diversas dinámicas que nos están afectando actualmente como sociedad, la migración, la violencia simbólica de los medios de comunicación, el territorio, el patrimonio. Es capaz de ir más allá del lenguaje, principalmente porque es una disciplina que te permite comprender toda práctica cultural, la arquitectura, la comunicación no verbal, la forma en que distribuimos los espacios, por ejemplo, la forma en que nos vinculamos cotidianamente. El Centro Cultural La Casa de los Peces realizó la tercera versión del Festival por la Diversidad de Valparaíso, FEDIV 2017, instancia que busca incentivar el acceso a la cultura y las artes para las personas con diversidad funcional, además de concientizar sobre la necesidad de generar más actividades y espacios con acceso universal para todas y todos. El festival se creó en 2015 con la misma sigla FEDIV, pero con otro paradigma de lo que era el gran tema que nos convoca, que es las personas en situación de discapacidad. Y este año 2017 se reformulan todos los conceptos, los paradigmas. Nosotros mismos nos enfrentamos de otra manera
con otras terminologías, con otros conceptos, y nace FEDIV como Festival por la Diversidad de Valparaíso. El objetivo del festival nace con la necesidad de superar ciertas barreras ambientales que impiden el acceso a la participación de personas que presentan alguna diversidad funcional o personas en situación de discapacidad, específicamente a los eventos culturales masivos, ¿ya? Porque tienen dificultades de acceso, porque no existen adaptaciones en estas actividades masivas. Por ejemplo, audiodescripción de los espacios, o lengua de señas para la comunidad sorda, o braille. Contar un poco que este espacio es para que podamos conocernos entre nosotros y a través de la música. Entonces, yo sé que todos queremos conversar y esa va a ser un poco la idea, pero desde la música, que es un poco lo que nos convoca a los que estamos en este círculo. La rutina a veces te consume tanto que no te das cuenta de la persona, del otro que está al lado, o de cuánto cuesta, por ejemplo, que una persona cruce una calle. Si a ti te cuesta, nos imaginamos todos que alguien con una diversidad funcional debe ser el doble de difícil hacer las cosas cotidianas. Entonces, como que ahí la gente como que hacía un clic. Ahora vamos a girar fuera del círculo y vamos a hacer que salga toda la onda que está cargada, toda la onda densa que vamos a tirar y tirarla para afuera. Vamos a hacer un acto psicomágico de tirarla hacia afuera, ¿no? Chao. 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 Realizamos talleres para la comunidad. Ya el primero fue estimulación sonora a cargo del colectivo Tarabus, y también se realizó un taller de arte clown, ya de teatro clown. Además se realizó una mesa de asociatividad en donde participaron algunas agrupaciones de distintos lugares de la región de Valparaíso, ya para trabajar las problemáticas de acceso a la cultura. Aparte tuvimos una feria de emprendimiento ese día de varias escuelas especiales, o empresarios microemprendedores o emprendedores que desarrollaban distintas iniciativas de alimentación o bisutería, etc. Y concluimos con el Festival por la Diversidad, que ese fue el concierto realizado en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Creemos que el corazón de este festival en realidad fue parte por la mesa de asociatividad, ya que esa fue nuestra gran intención de poder generar redes y hacer vínculos con distintas organizaciones de la región de Valparaíso para trabajar justamente la problemática de acceso a la cultura, pero desde sus propias perspectivas. Necesitamos masividad porque, insisto, no estamos en una ciudad que esté pensada y planificada para la diversidad, para nada. Entonces, mientras más personas entiendan que dentro de su contexto hay gente diferente, más cambios van a haber. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos que estas actividades las apoyen, ya sea planes gubernamentales, como a nosotros nos pasó, que las apoyen ustedes, que ojalá haya una difusión mucho más grande, porque piensen que ahora no solamente estamos con, bueno, o por lo menos en Chile no es solamente un problema ya de diversidad funcional o cognitiva, también tenemos problemas de interculturalidad.
¿cachai? Entonces cuando tú te das cuenta que estas actividades engloban todo eso, es porque hay una necesidad de la sociedad, una necesidad de ser más amable con el otro, de aceptar al otro, que a veces uno no la encuentra en su diario. El convivir sin etiquetas yo creo que es lo fundamental. Es una mochila llena de aprendizajes, desde metodologías de enseñanza, desde los constructos mismos que utilizamos. Es una devuelta también con eso, insisto, con el tema de las etiquetas, con sacarlas un poco de lado. Y el vernos a nosotros mismos diferentes en comunidad, yo creo que ha sido los mayores aprendizajes. Y hemos llegado al final de este capítulo. Recuerden visitarnos a través de www.uplatv.cl y nos vemos en un siguiente episodio de Avenida Playa Ancha.